es cierto? Vamos organizando la ecuación con respecto a algo que ya nosotros conozcamos. Entonces, miren, yo pondría esto como z cuadrado es igual a ax al cuadrado más y cuadrado. Noten que la a podríamos, si nosotros no sabemos qué son las constantes, podríamos hasta un cierto punto inclusive obviarlas, ¿no es cierto? Entonces tengo un valor al cuadrado que es la suma de los otros al cuadrado. Esto de aquí sería un cono, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tenemos esta pregunta, donde dice la ecuación, nos da otra ecuación que nosotros podríamos reorganizarla y es parecida a la anterior. Miren que podríamos escribir como cz al cuadrado, que la c, de hecho, no hace mucho más que deformarle un poco a la figura, pero la figura en sí es z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y en este caso, menos 1. Entonces, como les había indicado en la clase, miren, esta parte de acá es muy similar a un cono, que es lo que tendrían arriba, ¿no es cierto? Pero tienen menos 1. Entonces, este va a ser un hiperboloide. Y este va a ser, por el signo de la constante 1, este va a ser un hiperboloide de una hoja. Después teníamos determinar el punto del plano que se interseca con el eje Z. Entonces, en este caso, lo que haríamos es poner X y Y en 0, ¿no es cierto? Entonces, miren, si nosotros le dejamos a X y a Y en 0, las dos opciones serían estas dos. ¿Sí? Entonces ya, no, peor, 3 y 2. ¿Sí? La intersección con el eje Z ocurre en un punto 0, 0 algo. Entonces, veamos cuál de esos es. Ahora, si este punto pertenece al plano, el 0,03 o el 0,02, deberán satisfacer la ecuación del plano. Entonces, si X es 0, 0, si Y es 0, 0, y resulta que si X y Y son 0, Z tendría que ser 2 para hacer, ¿qué está aquí? Más ya. Entonces, si esto es 0 y 0, 3z debería ser 6, es decir, que z debería ser 2. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Son dos preguntas más. Y dice, dos rectas paralelas, dos rectas perpendiculares a una tercera, ¿son siempre paralelas? Veamos, algo fácil. Mira, propongo que en el sistema de coordenadas x, y, z, tracemos tres rectas. La una recta voy a coger justamente que coincida con el eje z. ¿Ya? Y voy a coger otra recta que voy a coger una que coincida con el eje Y. Perdón, ¿qué estoy diciendo? La azul coincide con el eje Y. Voy a coger una que coincida con el eje Z. Y miren que la recta del eje Z es ortogonal al azul. Entonces pensemos que la recta roja es ortogonal a la recta azul. Y cogemos una tercera recta, que voy a coger una que coincida con el eje X. Y noten ustedes que el eje X también es ortogonal a la línea azul. Entonces ahí tengo, miren, dos rectas, ¿sí? Ahí tengo dos rectas que son ortogonales a una tercera. Miren, la roja y la verde son ortogonales a la recta azul. Entre la roja y la verde no son paralelas. Entonces dice, dos rectas perpendiculares a una tercera. ¿Son siempre paralelas? Falso. Ahí tienen ustedes un ejemplo en que tienen una recta roja, una verde, ortogonales a una tercera azul, y la roja y la verde no son paralelas. Podrá haber algún caso donde tienen ustedes una recta así y otras dos rectas así. Entonces aquí estas dos, miren, son ortogonales a la tercera y entre esas son paralelas. Sí, habrá algún caso, pero siempre no. Y finalmente la otra pregunta era...
En R3, dos rectas paralelas, ¿necesariamente se cortan? Sí. ¿Qué dije? En R3, dos rectas no paralelas necesariamente se cortan, falso. ¿Sí? Y eso ya no voy a explicar más, ¿no es cierto? Ustedes piensen que tienen algo así y tienen aquí la recta constante, una recta constante por aquí arriba. Arriba, ¿no? Paralela al plano XY. Y piensen que tienen una recta azul por acá. Y miren que esas rectas nunca se van a cortar, ¿sí? Esta recta es paralela al plano XY. Y claro, la distancia estaría aquí, ¿no? Y miren, estas rectas no son paralelas, pero tampoco se cortan. Entonces, más o menos así van a ser estos pequeños talleres que hagamos, talleres que sean un poquito teóricos, que nos hagan lo que estamos estudiando. ¿Ya? Y bueno, iremos revisando, pero mientras vayan teniendo dudas, por favor, les pido que conversemos. Veamos dónde nos quedamos la clase anterior para continuar. Ya, a ver, alguien me había escrito de ustedes antes del feriado, me parece. Me había dicho que quisieran hacer que les ayude con algunos ejercicios o cosas por el estilo. A ver, miren, chicos, si todos son del mismo grupo, no duden en preguntarme durante la clase, ahorita, por ejemplo, ¿sí? No necesitan esperar a las horas de consulta para acercarse 5, 6, 7 estudiantes a preguntarme y que a todos los 7 les indique al mismo tiempo. Porque si ya son varios estudiantes los que tienen alguna duda, a mí me gustaría hacer la explicación para todos. Entonces, sí les pido que las personas que me preguntaron esto, si podía ayudarles, si tienen dudas ahora, por favor, es el momento de conversar. No sé si alguien quiere hablar. Nadie, ya, se les fueron las dudas de las personas que querían reunirse. Bueno. Habíamos visto en la clase anterior habíamos revisado lo que son el tipo de funciones que vamos a estudiar y habíamos empezado con... Y esto para todos, chicos. Si tienen preguntas, por favor, me las hacen. Pero bueno, en todo caso, si quieren hacerlo en privado, podemos hacerlo también. No duden en escribirme. A la persona que me escribió esto, que me dijo que es del grupo 3 y que quería ayuda, no le respondí porque quería llegar a esta clase para ver si tenían alguna duda. Supongo que ya presentaron el deber, no sé. Bueno, estudiamos nosotros las trayectorias y habíamos visto que son funciones de la forma que van de los reales en RM. Y aquí miren, les había indicado, ¿no? Van desde un intervalo de los reales, no necesariamente están definidos en todos los reales. Y habíamos dicho que las componentes de una trayectoria son funciones escalares. Entonces, ¿cómo determinamos el límite? Con el límite de sus componentes, es decir, sacar el límite a varias funciones escalares. La continuidad, aplicamos el mismo concepto de continuidad que tenemos y a la larga podría verse la continuidad también componente a componente. Sin embargo, podrían sacar el límite. ¿Cómo sacan el límite ustedes de una trayectoria componente a componente? Y después evaluar la trayectoria en A y comparar. Después habíamos visto la derivada y la integral, que de la misma manera se lo hace componente a componente. Ya habíamos visto algunas propiedades de las derivadas de la suma del producto cruz de funciones. Habíamos hablado sobre esta proposición, ¿sí? Y habíamos dicho y les había dicho, esto es súper importante saber. Si alfa es derivable y su norma es constante, entonces alfa y su derivada son ortogonales.
Y habíamos puesto el ejemplo, y ortogonales para todo X, dice, miren ustedes. Entonces, empecemos por, y creo que esto fue lo último que vimos, empecemos por analizar este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, miren, ni siquiera les demostré esto, solo les puse el ejemplo. Ya, entonces empecemos por aquí. Ya, ¿qué nos dice esta proposición? Miren, si alfa es derivable, ¿por qué me interesa que sea derivable? Para poder decir más abajo que alfa y alfa prima son ortogonales, porque si no sé si alfa prima existe, ¿cómo le utilizo alfa prima acá abajo? Entonces, como sé que alfa es derivable, entonces sé que alfa prima existe. Solo para eso me interesa saber que alfa es derivable. Ya, después decimos, si alfa es derivable y resulta que su norma es constante, entonces resulta que alfa y su derivada son ortogonales, ¿sí? Eso quiere decir que el producto punto es 0. Entonces les había puesto por acá un ejemplo de x cuadrado y les iba mostrando que la norma va cambiando, ¿no es cierto? La norma es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo y eso va cambiando dependiendo de dónde le evalúen. Miren, alfa de 1, alfa de 2, la norma de alfa evaluada en 1, la norma de alfa evaluada en 2, y es diferente, miren, raíz de 2, raíz de 17. Entonces, la norma regularmente va a cambiar dependiendo de dónde analicemos. Sin embargo, acá hay un ejemplo donde la trayectoria alfa es seno, coseno y un 2 por acá. Y nos damos cuenta que sin importar el valor de t, la norma siempre es 5. ¿Por qué? Porque resulta que al hacer aquí seno y coseno al cuadrado, se hacen 1. Entonces, el 1 más 4, 5, y eso sí ya no depende de t. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el que la norma de una función es constante. Después habíamos sacado la derivada alfa prima, que nos salía coseno menos seno 0, y verificábamos con el producto punto que en realidad nos salía 0, porque miren, este seno con el coseno, y acá este menos seno con el coseno, se anula. Es decir, una vez más, sale 0 sin importar el valor de t, porque sin importar el valor de t, estos 4 se van a anular. Entonces, por eso dice para todo t. Ahora, gráficamente, ¿cómo vería yo esto? Vamos a GeoGebra en 3 dimensiones, ¿no? Ya. Ahora sí, dibujemos en cualquier punto y se me ocurre para t igual a 4, no importa lo que sea. ¿Qué es alfa? Seno de 4, coseno de 4, 2. Entonces vamos a ver. Seno de 4, coseno de 4, 2. Este le voy a poner como vector. Pongámosle como vector A de alfa, ¿ya? Este sería el alfa de t. Claro que a t le estoy haciendo valer 4, ¿sí? Después tengo el vector b, que sería la derivada, y sería la derivada del seno, coseno de 4. La derivada del coseno, menos seno de 4. Y la derivada de 2, 0. Y tengo, miren ustedes, otro vector. Miren ustedes que el ángulo entre estos dos vectores es justamente 90 grados, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros podríamos medir aquí el ángulo entre estos dos, sería 90. Y siempre van a ser 90. De hecho, miren, yo podría coger y poner el deslizador C. No sé qué tanto me ayuda, pero veamos, verán. Cojamos D y veamos, ¿no es cierto?, el vector. ¿Qué vector tenemos? El seno de D, el coseno de D y 2. No sé si me deja dibujar. No, no me dejó. A ver, veamos. Seno de C ha sido. Seno de C, coma, coseno de C y 2. El vector, este vector sería alfa, ¿no es cierto? ¿Alfa de cuánto? Alfa de, en este caso, C le estoy haciendo valer 1. Miren este vector cómo va cambiando
¿no es cierto? Si yo le voy haciendo, les voy haciendo variar al parámetro C. Y voy a escribir por acá. Entonces, borremos nomás esto de aquí. Ya. Y voy a escribir el vector E, por ejemplo, igual. Veamos, del seno la derivada coseno de C menos seno de C y por acá 0. ¿Ya? Y ahora tienen ustedes, miren, el vector este que está acá arriba, que se le ve más grande, este sería el vector alfa de C en este caso, que realmente este C, este parámetro C es nuestra X, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, seno de X, coseno de X y 2, y su derivada, coseno de X menos seno de X y 0. Miren ustedes que mientras va cambiando el uno, también va cambiando el otro, y miren ustedes que su ángulo es constante. ¿Sí? Donde ustedes le miren, los dos son ortogonales. Es decir, que sin importar el valor de X, que repito, le estoy llamando C, porque GeoGebra no me deja usar X como parámetro, miren ustedes que el ángulo se mantiene constante en 90. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Listo. ¿Sí? Copiemos esto y peguemos por acá. Entonces, verificado, ¿sí? Con un ejemplo, pero ya vamos a demostrar que si la norma de un vector es constante, entonces podemos decir que es ortogonal a su derivada. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y esto pasa en su mayoría para las funciones trigonométricas o también puede darse para cualquier función? Verás, en el deber que les van a mandar esta semana hay otra función y es una buena pregunta. A ver, voy a detenerme ahí a responder esta pregunta. Pero, a ver, por ejemplo, digamos que tengo alfa y aquí va a pasar algo interesante, mira. Mira tú, si tienes alfa, que es, hagamos algo fácil, porque no sé después la derivada qué tan fácil se nos va a hacer. T y 1, ¿ya? Esto de aquí definitivamente no tiene la norma constante, porque mira, si tú tienes la norma de alfa, te va a quedar la raíz ya, hagamos t y t, ¿sí? Mira que te va a quedar 2 veces t cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que esa es la norma, no es cierto? La raíz al cuadrado del primero, la cuadrado del segundo, t cuadrado más t cuadrado, y me queda 2 veces t cuadrado. Entonces mira que si tú haces alfa de 1, te va a quedar un valor. Si a t le haces valer 2, te va a quedar otro valor, y así sucesivamente. Entonces, mira, yo podría definir una nueva trayectoria beta y decir, quiero que beta sea alfa sobre la norma de alfa. Este sí es unitario, mira. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la norma siempre de un vector que está dividido para su norma? La norma siempre es 1. Entonces, yo podría tener aquí, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, cogen 2,2 dividido para raíz de 8, por ejemplo, y sacan la norma a esto, les va a salir 1. ¿Sí? Entonces, ustedes saben, ¿no es cierto?, que al dividir un vector para su norma, obtienen un unitario. Eso es conocido, ¿no es cierto? Entonces, al dividir el vector alfa para su norma, estoy diciendo que beta es unitario. Entonces, ahí podríamos decir beta es igual a t sobre la raíz de 2 veces t cuadrado, coma t sobre la raíz de 2 veces t cuadrado. Que si quieres a esto podrías verle como t sobre la norma de t raíz de 2 y t sobre la norma de t raíz de 2. ¿Ya? Y cojamos esto para no complicarnos con la norma de t, cojamos para t mayores que 0. Entonces vamos a usar esto para t mayores que 0. Entonces beta me quedaría 1 sobre... pero es que ahí me quedó constante. Claro, ahí se hace. Mira que ahí beta me queda un
directamente una constante. Y claro, su derivada sería 0, 0 y de ley el producto el producto punto entre estos dos sería 0. Pero bueno, este es un ejemplo interesante porque mira, al ser beta me quedó, bueno, simplificando, me quedó un vector constante, ¿ya? Y mira que su derivada es 0 y si ustedes hacen el producto de esto les va a quedar 0. Entonces, ese podría ser otro ejemplo, ¿no es cierto? Para un vector unitario, ¿sí? Si beta es unitario, entonces definitivamente se va a anular. En el deber tienen, déjame revisar por dónde tengo el deber. Creo que todavía no tengo. Ejemplo del deber. Se verifiquen que este es ortogonal a su derivada. Entonces, miren ustedes aquí. Lo que tienen es que, pensemos en que cierta trayectoria tienen ustedes menos 3 y 3t. ¿Cuál es la norma? Llamémosle a este beta. Y la norma de este va a ser la raíz de 3 por 3, 9, más, no sé, 9t cuadrado. ¿Ya? Claro, no es. Si tú haces beta sobre la norma de beta, lo que te va a quedar es menos 3 sobre este 3 saldría y te quedaría 3 aquí. La raíz de... Habría que verificar que este es unitario. Veamos la norma de este vector entonces. Mejor así. La norma de alfa es igual a la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, que sería 9t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Entonces no es unitario. ¿Ya? Y esto me queda igual a la raíz. Si tengo la misma base, puedo mantener la base, perdón, el denominador y sumar la parte de arriba, ¿no es cierto? Que me quedaría 9 más 9t cuadrado. Esto es igual a la raíz, saco el 9, me queda 1 más t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Y me queda esto 3. Entonces, mira, este alfa, ¿sí? Este alfa tiene la norma constante. Mira que la norma constante es igual a 3. Claro, para plantear este ejercicio, justamente el truco que se utiliza es utilizar la suma de estos al cuadrado en la parte de abajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que acá se me simplifiquen, que es más o menos lo que hice acá arriba, solo que acá arriba se me simplificó a punto que esto se me eliminó todo, ¿sí? Acá no. Acá lo que les tocaría hacer es demostrar, ¿no es cierto?, derivar alfa. ¿Y cómo derivan alfa? El menos 3 se mantiene. ¿Cómo derivan 1 más t cuadrado? Esto les queda, que sería 1 a la menos 1 medio, les quedaría 1 más t cuadrado. Ahora les quedaría a la 3 medios. Y el 1 medio debería bajar. El t cuadrado se va y me quedaría t. Esto habrá que verificar. Entonces, bueno, y peor este, ¿no? Ya, no, perdón, peor este ya la derivada tendrán que hacer como la derivada de división, ¿no? La derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero para el de abajo al cuadrado y bla, 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 bla. Entonces, mira, tu pregunta era, ¿solo funciona para funciones trigonométricas? No, ¿sí? Funciona para varias funciones. De hecho, si uno lograría hacer esto siempre, ¿sí? Dividir una trayectoria para su norma, me quedaría un unitario. Y si ya es unitario, quiere decir que la norma siempre es 1. Acá este 3 se le metió ahí de
de contrabando, ¿no es cierto? Entonces, ya, la respuesta sería no, y ahí tienes un ejemplo. Bueno, acá arriba otro en el que, por la facilidad del ejemplo, que era T y T, se nos simplificó todo. Sí, pero acá sí. Acá sí tienes, mira, un ejemplo claro en el que la norma es constante. No le he hecho unitario acá. ¿Sí? Ya. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, demostremos esto. ¿Sí? Demostremos esto y dice... ya, solo para concluir esta idea de aquí. Este de aquí sería, mira, si tú le sacas al menos 3 de aquí, esto le podrías escribir como 3 veces, menos 3, perdón. Coma t dividido para la norma de 1 más t de t cuadrado. Y este también mira que es la norma 1, perdón, aquí 1 más t cuadrado. Y mira que este vector es unitario, porque le puedo escribir como menos 3, 1, t dividido para la raíz de 1 más t cuadrado. ¿Sí? Entonces sacan el menos 3, ya les queda acá afuera. Ahora, le sacan a la raíz también y les queda acá abajo. Y mira tú que estás dividiendo el vector 1t para su norma. ¿Cuál es la norma de 1, t? 1 al cuadrado más t cuadrado raíz. Este es unitario. ¿Y qué quiere decir que es un vector unitario? Que siempre vale 1, la norma. Entonces, si tú le sacas la norma a esto, te va a quedar la norma de 3, 3. La norma de un unitario, 1. Que es lo mismo de acá. Entonces, mira esta idea que podrías pensar hasta que es un poco básica, que al dividir un vector para su norma, obtienes finalmente un vector de norma constante. ¿Y cuál es la norma de un vector unitario? 1. Ya. Ahora sí. Verifiquemos esto, ¿no es cierto? Se tiene que alfa es derivable y que la norma de alfa es igual a k. ¿Sí? Entonces voy a partir de aquí y voy a decir, como la norma es igual a k, yo puedo decir que la norma de alfa al cuadrado es igual a k cuadrado. ¿Sí? O sea, elevando ambos lados al cuadrado, ¿no? Ahora sí, recordemos que la norma de x al cuadrado es igual a x punto x. Entonces, la norma de alfa al cuadrado no es más que alfa punto alfa. Y esto es igual a k al cuadrado. Estoy reemplazando aquí, ¿no? Recuerden ustedes, la norma al cuadrado no es más que un vector por sí mismo. Ya, entonces, no sé si hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Ya, la norma es igual a k, elevo al cuadrado, la norma al cuadrado me queda k cuadrado. Nosotros sabemos, esto les dije en la primera clase, les dije esta propiedad es súper importante o esta relación, que la norma al cuadrado resulta de multiplicar el vector por sí mismo. Entonces, en lugar de decir la norma de alfa al cuadrado, decimos alfa punto alfa. Y esto nos queda igual a k cuadrado. Derivemos ambos lados. Derivando ambos lados. Ya, entonces nosotros ya vimos cuál es la norma de un producto. La norma de un producto es derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y si k es una constante, k cuadrado es una constante y la derivada de una constante es 0. Ahora, por la propiedad conmutativa del producto punto, es decir, a punto b es igual a b punto a, me doy cuenta que estos dos son iguales. Entonces tengo dos veces alfa punto alfa prima igual a 0. Finalmente, alfa punto alfa prima es igual a 0, porque podría dividir para 2, ¿no? ¿Ya? Y me queda alfa punto alfa prima es igual a 0. Listo, con lo cual se demuestra, miren que
¿De dónde partí? Partí de la idea de que la norma de alfa es constante. ¿Y a dónde llegué? Que alfa y alfa prima son ortogonales. ¿Para qué dije que alfa tenía que ser derivable? Para esto. Porque si no es derivable, ¿cómo pongo aquí alfa prima? ¿Ya? Entonces, algo más o menos como lo que deben haber visto en ecuaciones diferenciales. Y' es igual a x más y cuadrado. La solución es una función y derivable. ¿Por qué siempre decimos que la solución de una ecuación diferencial es derivable? Porque aquí estamos utilizando y'. Entonces, estoy utilizando y', y tendrá que ser derivable. Entonces, la misma idea acá. Si acá voy a derivar y voy a sacar alfa prima, entonces, y alfa tendrá que ser derivable. Copien eso y sigamos, por favor. Ya. Entonces, en términos generales, ¿no es cierto? Si ustedes le sacan la norma, automáticamente pueden concluir allá. Y esta cosa también es interesante. Miren. Si la norma de alfa es constante, implica, o entonces, alfa, alfa prima son ortogonales. Esto es P implica Q. Cuidado que por ahí ustedes se encuentren con dos funciones, ¿sí? Con alfa y alfa prima que son ortogonales y quieran decir, como alfa y alfa prima son ortogonales, entonces la norma de alfa debe ser constante. Y se ponen a calcular y les sale que la norma de alfa no es constante y me dicen, profe, resulta que alfa y alfa prima es 0, pero la norma de alfa no es constante. Y me preguntan por qué. Porque ustedes lo que están tratando de hacer es que Q implique a P. Si yo diría sí y solo sí, entonces ahora sí estoy hablando de una doble implicación. Y decir, bueno, el uno implica al otro y el otro también. ¿Sí? Pero aquí estamos diciendo, si la norma es constante, las dos son ortogonales. Entonces, ojo con esto. Esto es correcto, sí, porque no sabemos si Q implica P. Lo que sí podrían decirme por ahí es que, profe, resulta que alfa y alfa prima no es 0. Entonces, automáticamente, la norma de alfa no es constante. Porque, ¿qué tengo aquí? No Q. Entonces, no Q sí implica automáticamente no P. Entonces, si no son ortogonales, automáticamente la norma no es constante. Entonces, ojo con estas proposiciones y una de las cosas que más nos sirven es pensar en esto. P implica Q, pero Q no implica P necesariamente. Habrá ratos que sí, habrá ratos que no, pero no necesariamente. Bueno, hablemos de la regla de la cadena. Este es otro tema interesante que ya vieron ustedes en primer semestre y a veces no nos fijamos en algunas cositas. Entonces, vamos a ver. Miren, les voy a hacer notar algo que me parece súper interesante. Pensemos que se tiene CAU, una función escalar que va de los reales en los reales, que resulta que es derivable en algún punto de su dominio. Y por otro lado tienen la función alfa, que va también desde los reales, pero este va en Rn, es decir, es una trayectoria, ¿sí? Porque va, miren, de los reales en Rn, y J les voy a usar como intervalos reales, ¿no? De los reales. Aparte de eso, tienen una trayectoria que es derivable, y no pongamos aquí sea, sino pongamos si. Si U es una función escalar derivable en A y alfa es una trayectoria derivable en U de A, entonces la composición de alfa con U es derivable también en A y se tiene
que miren, cuando ustedes derivan una función compuesta con otra, que es básicamente alfa compuesta por u de a, y le derivan, no es más que la derivada del primero, evaluado en la segunda, por la derivada de la segunda. ¿Ya? Esto es algo que ustedes ya conocen de la regla de la cadena, ¿no es cierto? Cuando ustedes aplican, ya borro esto, el seno de x al cuadrado y le quieren derivar, ustedes tienen una función seno compuesta por la cuadrática. ¿Cómo derivan esto? La derivada del primero en la segunda por la derivada de la segunda. ¿Ya? Esto hacemos nosotros regularmente, ya a veces sin pensar en la regla de la cadena, derivamos de esta manera. Entonces les voy a poner un ejemplo que nos demuestra que con la regla de la cadena hay que tener cierto cuidado. Entonces miren, vamos a pensar en una función u que va a ir desde primero, antes de eso. ¿Puedo hacer la composición en a? Claro, porque miren, si aquí tengo a y acá tengo u de a, me dice que u de a, aquí hay un error, entonces no he puesto eso. Aquí tienen que poner en u de a elemento del dominio. Porque alfa, si alfa es derivable en algún punto, ese punto tiene que pertenecer a su dominio. Entonces, alfa es derivable en u de a siempre y cuando u de a, claro, pertenezca al dominio de alfa. Entonces, ahora sí, si ustedes tienen aquí a, por acá tienen ustedes u de a, y la expresión alfa evaluada en u de a tiene sentido porque u de a pertenece al dominio de alfa, ¿no? Y hablamos, creo, la otra vez sobre composición de funciones. No hablé sobre composición. Trayectoria. Creo que no hablé de composición de funciones. Creo que con ustedes no he hablado de composición de funciones. Bueno, ya voy a hablar de eso entonces. Bueno, por ahora quedémonos. Sigamos con la regla de la cadena. Es la composición de funciones. En términos generales, sin mucho detalle, si ustedes tienen una función f que va desde un omega 1, desde un rk hasta rm, y tienen una función g que va desde omega 2 en rn hasta rk, la composición f o g, ¿de dónde a dónde irá? Miren, f o g es como decir f evaluada en g de u, en g de x, por ejemplo. Entonces, miren que quien me está dando a mí el valor de la composición es x. Entonces, ¿y dónde está x? En el dominio de g. Entonces, irá desde el dominio de g, desde omega 2 en Rn hasta, y miren ustedes que al final lo que estoy haciendo es evaluar f en algo. Es decir, sacando una imagen de f. ¿Dónde están las imágenes de f? En Rm. Entonces, Rm. Siempre y cuando tienen que verificar para que la composición tenga sentido que el recorrido de G esté dentro, ¿sí?, del dominio de F. Porque si ustedes van a hacer F evaluado en G de X, para yo poder evaluar G de X en F, G de X tendrá que pertenecer al dominio de F, ¿sí? Entonces, aquí tienen X, acá tienen G de X, y para yo poder evaluar F en G de X tendrá que estar aquí. Y aquí miren ustedes que G de X pertenece al dominio de X, de F, perdón. ¿Sí? Entonces, la composición hay cómo hacer verificando eso, ¿no es cierto? Que las imágenes que yo saque de acá, es decir, las imágenes que me salgan de G, tienen que poder ser evaluadas en F. Y esto obtienen con esta expresión de aquí. Listo.
Bueno, ustedes ya han hecho composición, ¿no es cierto? Volvamos a la regla de la cadena. Entonces, miren, tengo una función escalar u derivable en a y una trayectoria alfa derivable en u de a. Entonces yo digo, bueno, entonces la composición también es derivable en a. Y a la composición podría derivarle tal como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Ya. Ahora, les voy a poner un ejemplo donde uno aplicaría la regla de la cadena así súper fácil y diría, bueno, voy a aplicar directamente y ya está. Y veamos qué error podríamos cometer. Cojamos u, que va desde r hasta r, ¿no es cierto? Porque aquí tengo, miren, la función escalar. Y cojamos que va desde x hasta x al cuadrado más 1. ¿Ya? Y cojamos una trayectoria alfa que vaya desde r, o no, x cuadrado nomás, para poder ejemplificar más fácil. R cuadrado, y va desde t hasta el valor absoluto de t y e a la t. O pongamos t directamente, ¿ya? Y voy a poner aplicar o azar la posición en 0. Listo. Entonces, primero veamos, ¿puedo componer? Sí, porque miren, ¿qué son las imágenes de U? Son reales. Y no solo reales, sino que como está al cuadrado son reales positivos. Entonces, miren que el recorrido de U son los reales positivos más el 0. Cuando el más está abajo, quiere decir que el 0 está incluido. Cuando el más está arriba, son reales positivos. Cuando está abajo, es reales positivos con el 0. Y miren ustedes que el dominio de alfa son los reales. Entonces, miren ustedes, el dominio de alfa son los reales. Entonces, aquí pueden ver ustedes que el recorrido de U pertenece o está incluido, ¿sí?, en el dominio de alfa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, entonces, ¿puedo hacer la composición? Sí, hasta ahí no hay ningún problema. El 0, si lo pongo aquí, me queda 0, y acá el 0 sí está en el dominio. Entonces, no hay ningún problema con alfa compuesto por U en 0. Entonces, miren, yo voy a aplicar la regla de la cadena, es decir, resolvamos esto. Esta es la regla de la cadena. Entonces, vamos viendo qué necesitamos. Calculamos alfa prima por U de 0, o sea, en U de 0 con U prima en 0. Entonces, vamos a decir, U de x es de x cuadrado, U prima de x es igual a 2x, entonces tenemos que U de 0 es 0, y U prima de 0 también es 0. Entonces, hasta ahí, miren, ya tenemos U prima en 0 y tenemos U de 0. ¿Qué nos falta? Alfa prima. Entonces, ahora falta, ¿no es cierto? Alfa prima en U de 0 es básicamente alfa prima en 0. ¿Ya? Por favor, todos díganme cuánto vale la derivada de alfa en 0. Sin miedo, a ver. ¿Cómo derivan una trayectoria? Componente a componente. Entonces, deriven el valor absoluto de t en 0 y deriven t en 0. A ver, chicos, ¿cómo les va? De memoria deberían saber eso. Piensen en la función valor absoluto de t
Dibújenla en su cabeza, la función valor absoluto, y díganme cuál es la derivada en cero. Determinado en cero. ¿Es qué? Que no está determinado, dado que por un lado es una derivada y por el otro es otra, es decir, el Ya, valor. correcto. Entonces ahí decimos alfa no, a ver, primero, decimos el valor absoluto de t no es derivable en cero, justamente porque si ustedes dibujan el valor absoluto les queda así, y por este lado la derivada es una, por este es otro, ¿ya? Entonces, resulta que el valor absoluto de t no es derivable en cero, por ende, habíamos dicho, ¿qué habíamos dicho para que una trayectoria sea derivable? Que todas sus componentes sean derivables. Entonces, en este caso decimos, ya que esto no es derivable, o la función si quieren ponerlo, ya que la función valor absoluto no es derivable en cero, alfa no es derivable en cero. ¿Ya? Entonces, miren, hasta ahí teníamos u' correcto, teníamos u de cero correcto, pero resulta que alfa' en u de cero no existe. Entonces aquí podríamos nosotros aventurarnos a decir, y ojo que voy a poner en rojo. Entonces, como alfa' en u de cero por u' de cero no existe, ¿no es cierto? Porque este de aquí no existe. Entonces, alfa compuesta en u derivada en cero no existe. Mala conclusión esta. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué. Pero parecería, y ese es un error que cometeríamos, y les digo porque he visto. ¿Sí? Cogen, derivan a u, todo bien. Derivan alfa, la derivada de alfa no existe. Entonces, como la derivada de alfa no existe y está presente en la regla de la cadena, dicen, la derivada total, o la derivada en general en cero de la composición, no existe. Les voy a demostrar primero, voy a calcular por otro lado la derivada de la composición en cero, y les voy a decir por qué esta conclusión que escribí en rojo está mal. Entonces vamos por este lado de acá. Entonces, en lugar de meterme a calcular, miren, la derivada con la regla de la cadena, voy a calcular la derivada directo. Es decir, primero voy a componer, y una vez que encuentre la composición de alfa con u, le voy a derivar. Entonces, miren, ya quedamos que la composición de alfa con u no tiene ningún problema, y decimos alfa compuesta por u va a ir desde los de R hasta R2, desde X hasta. Ustedes ya saben cómo hacer la composición, ¿no es cierto? Es decir, vamos a evaluar alfa en u de X. Y u de X sería X al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Acá nos va a quedar. Si evaluamos esto en X cuadrado, nos queda el valor absoluto de X al cuadrado, y en lugar de t, X al cuadrado. ¿No? Entonces, miren ustedes la composición. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el valor absoluto de X al cuadrado? X al cuadrado, pues porque miren ustedes que X al cuadrado es un valor positivo. Entonces, si X al cuadrado es un valor positivo, el valor absoluto es lo mismo. Valor absoluto de 4, 4 mismo. Valor absoluto de 9, 9 mismo. Valor absoluto de 10, 10 mismo. Entonces, si le voy a sacar el valor absoluto a algo positivo, como es el X al cuadrado, me da lo mismo no usar el valor absoluto. ¿Ya? Y ya tengo, miren, alfa compuesto por u. Derivo y me queda que alfa compuesto por u, la derivada, es igual a 2x, 2x. Finalmente, alfa compuesta por u derivada en 0
En lugar de x uso el 0, me queda 0,0. Y este sí es el valor de la derivada. Entonces, pues estamos mal a la izquierda, ¿sí? Donde miren, la regla de la cadena tiene dos partes. Me dice que si a la composición le derivamos, nos da lo mismo que derivar el primero en el segundo y multiplicar por la derivada del segundo. Entonces yo resolví ambos lados de esta igualdad, ¿sí? Acá la una, acá la otra. Y por el un lado concluí que la derivada no existe y por el lado izquierdo sí le saqué un valor a la derivada. ¿Quién quiere opinar de por qué? ¿Cuál de los dos lados está mal? O no es la derivada 0, 0, o al lado derecho concluí. Bueno, ya les dije yo, el lado derecho está mal. ¿Quién me dice por qué? ¿Alguna idea? ¿A quién se le ocurre? Tal vez hemos utilizado tanto la regla de la cadena que no se nos ocurría que podría no funcionar. A ver, les doy la respuesta. Miren lo que dice aquí. Aprendamos a leer las proposiciones, teoremas, definiciones. Es bastante importante. Miren, cuando yo les escribo una definición, un teorema y les escribo cosas, justamente es porque tener escrito, leerlo, nos va a ayudar. Miren, ustedes dicen, siempre y cuando U sea derivable en A y alfa sea derivable en U de A, puedo aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, aquí, como alfa prima o alfa no es derivable en 0, la conclusión correcta era no se puede aplicar la regla de la cadena. Esa era la conclusión correcta. ¿Sí? Porque, de nuevo, ¿no es cierto? La definición de la regla de la cadena nos dice, si U es derivable y alfa también es derivable, entonces puedo aplicar la regla. En este caso, es verdad que U sí es derivable en 0, pero resulta que alfa prima o que alfa, resulta que alfa no es derivable en U de A o en U de 0. Entonces miren que la segunda parte no se está cumpliendo. ¿Qué me dice? Alfa debería ser derivable en U de 0, pero no está ocurriendo. Entonces simplemente no puedo aplicar. Y miren, siempre les digo a ustedes, y no será el primer teorema en el que les digo esto. Si yo les pido a ustedes en este triángulo y les digo, apliquen el teorema de Pitágoras y calculen la hipotenusa de este triángulo. Entonces, más de uno va a saltar y va a decir, aguante, aguante, profe. ¿Cómo voy a aplicar el teorema de Pitágoras si este triángulo no es rectángulo? Ah, entonces tenemos súper claro que el teorema de Pitágoras solo aplicamos bajo la condición de que el triángulo sea rectángulo. Perfecto. Lo mismo acá. La regla de la cadena solo aplicamos bajo la condición de que tanto U sea derivable en A como alfa sea derivable en U de A. Si algo de eso no se cumple, entonces no puedo aplicar la regla de la cadena. Si el triángulo no es rectángulo, entonces no puedo usar el teorema de Pitágoras. Entonces, el lado izquierdo es el correcto, ¿sí? Hice la composición de alfa con U, derivé la composición y le evalué en 0 y resulta que la derivada en 0 ha sido 0, 0. Mientras que acá a la derecha cometimos un error al concluir en rojo que la derivada no existe porque ni siquiera podía yo aplicar la regla de la cadena. Es decir, el rato que alfa no fue derivable, la conclusión era no puedo seguir más adelante. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta, profe. Dime. En el caso de que alfa le quisiera tratar en
en dos intervalos del 0 excluido hacia los positivos y del 0 excluido hacia los negativos, ahí sí puedo derivar, ¿no es cierto? Porque ahí no le estoy incluyendo. Claro, es decir que si tú tuvieras aquí, si yo les daría el mismo ejercicio y les diría, saquen la derivada aplicando la regla de la cadena u compuesto en 5, entonces vamos a ver, diríamos, u es igual a x cuadrado, u de x, ¿no? U' de x es igual a 2x, entonces, u de 5 es 25 y u' en 5 es igual a 10. Ahora, lo que busco es alfa prima en u de 5, es decir, busco alfa prima en 25. Y esto es igual. Vamos a ver. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? U es x cuadrado, la derivada 2x en 5, 25 y 10. Recuerden que para la regla de la cadena necesito alfa prima evaluada en u de 5 y necesito u prima de 5. U prima de 5 ya tengo, es 10. Ahora me falta alfa prima en u de 5, que es alfa prima en 25. Entonces, no se olviden que alfa de x o alfa de t es igual al valor absoluto de t, y t creo que había puesto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, en 25, el valor absoluto es así. En 25 la derivada es 1. Y la derivada de t siempre es 1. Entonces resulta aquí que la derivada es 1,1. ¿Ya? Entonces ahora sí puedo decir, alfa prima ha sido 1,1 por u prima en 5, 10. Esto ha sido igual a 10,10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alfa sí es derivable. Alfa sí es derivable en 5. Y miren ustedes, que si ustedes hubieran reemplazado aquí la derivada de la composición, le hubieran reemplazado en 5, miren que les quedaría 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, que es justamente lo que tuvimos acá abajo. ¿Ya? No sé si está claro. O eso es lo que me preguntabas. No, yo me refería a trabajarle, es decir, en la función alfa el recorrido ya no sea, perdón, el dominio ya no sean los reales, sino sean solo los positivos excluido el cero, obviamente ¿Ya? cambiando también a u de x en el recorrido. Claro, correcto. O sea, sí. Si le cambiaras a alfa y le definieras solamente en los reales positivos a alfa, alfa sí sería derivable en los reales positivos. El problema es el cero. Mientras tú trabajes en un intervalo donde le saques al cero, sí podrías aplicar la regla de la cadena. Justamente este ejemplo, el problema se presenta en el cero. ¿Ya? Listo, sigamos entonces. Como aquí, ¿no? Como aquí, mira. En esta parte de aquí le hice en el 5 y no tuve ningún problema. Entonces, si tú en algún intervalo le excluyes al 0, entonces ya no tendrías problema. Pero si el 0 está ahí, entonces miren ustedes lo interesante de la regla de la cadena. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso. O no sé si en el semestre anterior analizaron esta parte así. Alguien hizo así. Les hicieron caer en cuenta que la regla de la cadena a veces funciona y a veces no. Supongo que no. Primer teorema fundamental del cálculo. Miren, habíamos dicho que cualquier cosa que hayamos visto nosotros del semestre anterior es replicable y se puede extender a todas las demás funciones. Entonces, miren, el primer teorema fundamental del cálculo, ustedes ya lo han trabajado, supongo que hasta demostraron el primer teorema fundamental del cálculo, es súper interesante desde el punto de vista en que podemos entender que la integral y la derivada son funciones inversas. Entonces nosotros decimos, ¿no es cierto? Miren, dada una trayectoria,
alfa, que le vamos a definir desde I hasta R. Déjeme pensar. Mejor, cojamos dada alfa, definámosle entre I, pero pongamos que I es AB, hasta Rn, y C cualquier elemento que está entre A y B. Definimos, vamos a definir la función alfa, que no va a ser más que la integral entre C y X de alfa de T, y esto para todo X que pertenezca al intervalo AB. ¿Ya? Entonces estamos, miren, definiendo una nueva trayectoria alfa, perdón, una nueva trayectoria A, ¿sí? Alfa es una trayectoria, miren que va de los reales en Rn. Entonces A también es una trayectoria que nace o se forma de integrar alfa, ¿sí? Entonces nosotros definimos este A. Resulta que A es derivable y aquí podríamos poner, si quieren, A de X. Y resulta que A' es igual al, o A' de X es igual a alfa de X. A es una primitiva de alfa. Entonces, miren qué nos dice esto. Siempre que A, ¿sí?, resulte de la integral de otra función, primero A es una primitiva, y resulta que al derivar la primitiva, obtenemos finalmente la función. Entonces, aquí entendemos, miren, que las funciones son inversas, ¿sí? Entendemos que la derivada de la integral nos da justamente el argumento, es decir, alfa de X. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros nos encontremos con la derivada de una integral o la integral de una derivada, podemos obtener automáticamente el argumento, porque el primer teorema fundamental del cálculo nos indica que la derivada y la integral son funciones inversas. Y finalmente el segundo teorema, ¿sí?, también súper útil, porque el segundo teorema nos dice, sea una trayectoria de AB en Rn y A una primitiva de alfa, ¿sí?, entonces tenemos que la integral de alfa entre A y B no es más que A evaluado en B menos A evaluado en A. Y este teorema igual demasiado útil, ¿no es cierto? Entonces, ya, ¿cómo integramos? Regularmente hacemos eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé si ya les dice acá arriba en la integral. Sí, justamente. Miren, nosotros inconscientemente ya aplicamos acá arriba el teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué dijimos? La integral de beta no es más que la integral componente a componente, y aquí utilizamos el segundo teorema fundamental del cálculo, es decir, integramos la componente seno y la evaluamos entre 0 y pi. Integramos el coseno y la evaluamos. Integramos de t y la evaluamos. Entonces, miren que inconscientemente aquí ya utilizamos el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, podrían decir t cuadrado, t, e a la t, es aquí la función, si quieren, a, la función a de t, ¿no? La función a de t es una primitiva de la función alfa, que la función alfa, pongámosle 2t, 1 y e a la t. ¿Por qué digo una? Porque hay infinitas primitivas. Yo podría haber cogido 2t más 4.
Y la derivada de 2t, de t cuadrado más 4, perdón, es 2t. Entonces, podría haber cogido t cuadrado más 8, más 10, lo que sea. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, la integral de 2t, 1, entre 0 y 1, es igual a t cuadrado, t, e a la t, evaluado entre 0 y 1. Entonces, aquí me va a quedar 1,1, e, menos, evaluado en 0, 0, 0, 1. Finalmente, la diferencia de vectores, componente a componente, 1 menos 0, 1 menos 0, e, menos 1. Y ahí tienen, ¿no es cierto?, el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Alguna pregunta, chicos? Fácil, ¿no es cierto? Ya. Vamos entonces ahora a otro tema, que son curvas. Entonces aquí miren, una de las cosas que deberíamos preguntarnos, ¿sí? Es, bueno, y ahora que estamos viendo trayectorias y les tratamos como, bueno, en resumen, ¿no es cierto? La trayectoria es tratada como varias funciones escalares juntas, que sacamos del límite componente a componente. La continuidad, bueno, a la larga es del límite componente a componente comparada con la imagen. Así sacan, ¿no es cierto? Analizan continuidad. Integral derivada componente a componente. Bueno, extra a eso vimos la regla de cadena, ¿sí? Que es algo que deberían tener en cuenta. Y finalmente los teoremas fundamentales del cálculo que nos hacen caer en cuenta de algo que ya veníamos nosotros trabajando, ¿no? Que la derivada y la integral son funciones inversas y que la integral definida no es más que la primitiva evaluada en los extremos. Entonces, ahora la pregunta debería ser, bueno, ¿y cómo dibujo una trayectoria? Porque ustedes saben, ¿no es cierto?, cuando ustedes trabajaban f de r en r, de x en seno de x, automáticamente dibujaban un seno. Si ustedes tenían f de r en r y qué sé yo, de x a la x, automáticamente dibujaban una exponencial. Y el gráfico a ustedes les hacía entender y les hacía conocer muchísimo de la función. Entonces ahora, el siguiente paso sería entender cómo vamos nosotros a dibujar una función, una trayectoria. Entonces, gráfico o gráfica de una trayectoria. Y vamos a poner también este tema es de curvas. Y ya van a ver que gráfica de una trayectoria y curvas están completamente relacionados unos con otros. Entonces, para esto, en esta sección de gráficas, voy a decir, en esta sección o en esta parte, trabajamos con la trayectoria de la forma alfa, que vamos a, déjenme pensar, bueno, definida en cierto intervalo de los reales, en Rn, donde n es igual a 2 o a 3. Primero, n no será 1, ¿por qué? Porque si n fuera 1, tendría una función de los reales. Entonces podría ser 2, podría ser 3. ¿Por qué no podrá ser 4? Porque ¿cómo vamos a dibujar? Si justamente estamos hablando de gráficas, ¿cómo vamos a dibujar una trayectoria en R4? Entonces vamos a trabajar en R2 y en R3. Es por eso que acá justamente abrí, ¿no es cierto?, GeoGebra 2D y GeoGebra 3D, porque es ahí donde podemos trabajar. Por si acaso no hay GeoGebra 4D, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí nomás. Entonces, una vez que hemos entendido esto, vamos a definir algunas cosas. Y para esto, antes de definir, quiero que ustedes analicen algo. Si yo tengo aquí a
por acá, ¿qué me aparece? Alfa de A. Si por aquí tengo B, acá me aparece alfa de B. Si por aquí ponen un 5, acá me aparece alfa de 5. ¿Ya? Y así sucesivamente. Cualquier cosa que tengan ustedes acá en el dominio, a este lado van a tener ustedes la imagen. Entonces ustedes podrían pensar en esto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces este puntito nos lleva a este, que si yo este a este, que si yo este se repite con este a este de acá, digamos que este también se repite, y finalmente este a este, y este a este. Entonces aquí tienen ustedes una imagen, otra imagen, y aquí otra y otra. ¿Ya? Entonces, y estos no importa, ¿no es cierto? Entonces miren, esta función primerito, ¿es inyectiva? No, porque no está la relación 1 a 1. ¿Es sobreyectiva? Tampoco, porque por aquí veo que me quedan unos elementos del recorrido que no son imágenes. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, vamos entendiendo esto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué es lo que quiero definir? Quiero definir cuál es el conjunto de imágenes. Entonces, vamos a decir. La imagen de alfa o las imágenes de alfa. La imagen de alfa es el conjunto. Le vamos a llamar así. Imágenes de alfa. Miren ustedes. Si tengo A en el dominio, tengo alfa de A como imagen. Tengo alfa de B como imagen. Tengo alfa de 5 como imagen. Miren ustedes que las imágenes, ¿dónde están? Están en Rn. Entonces, la imagen de alfa es un conjunto de puntitos alfa de X. ¿Que dónde están estos puntitos? Están en Rn. ¿Bajo qué condición? Que X pertenezca al dominio de alfa. ¿Sí? Porque para yo poder decir alfa de X, para poder evaluar X en alfa, entonces X tendrá que estar en el dominio. Perdón. Entonces, miren ustedes que en este caso, esta es una imagen, esta es una imagen, esta es una imagen, esta es una imagen y esta también. Entonces, aquí tienen ustedes, tienen I, aquí tienen Rn y este conjunto de los amarillos, ese sería las imágenes de alfa. Y aquí como pasaron de un lado a otro con alfa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sí, esto es importante que entendamos. ¿Sí? Entonces ustedes tienen, qué sé yo, alfa de R de T hasta T, T, por ejemplo. Alfa de 1, que sería igual a 1, 1, pertenece a las imágenes de alfa. Es decir, 1, 1 es parte del conjunto de imágenes. El 1 no es parte, miren. El 1 no. ¿Dónde está este 1? Este 1 está en el dominio. Este 1, 1 está en el recorrido. Alfa de 5 es igual a 5,5, que pertenece, miren, al conjunto de imágenes de alfa. 5,5, miren, es un vector en R2. Ese pertenece a las imágenes. La preimagen 5 no pertenece al conjunto de imágenes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, 7,8 ¿pertenece a las imágenes de alfa? ¿Qué creen ustedes? No. No, ¿no es cierto? Porque no hay forma que cierto t, cierto valor en cierta preimagen me lleve al punto 7,8. No hay forma. Entonces, entonces la respuesta aquí es no. Listo. Entonces, una vez que entendemos cuáles son las imágenes de alfa. Ojo, ¿no? Este es, en general es de Rn, pero nosotros para poder dibujarle, este tendrá que ser R2 o R3. Entonces, justamente, voy a pasar a definir lo que es la gráfica de una trayectoria. Y vamos a decir,
Al conjunto imágenes de alfa se lo llama visualmente, ¿no? Cuando ustedes lo puedan poner visualmente al conjunto imágenes de alfa se lo llama gráfica de alfa. ¿Ya? Si la gráfica, o bueno, pongamos aquí, si alfa es continuo, quiere decir, si su gráfica es continua, su gráfica pasa a llamarse, su gráfica se llama curva descrita por alfa, o curva de alfa, ¿no es cierto? Como dicen gráfica, cuando yo digo gráfico, ustedes van a decir gráfica de quién, de alfa, de beta, de gamma, lo mismo acá, curva. ¿De quién? Descrita por alfa. Ya vamos a trabajar estas definiciones, pero quiero que miren, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo yo una información súper valiosa, que la gráfica de alfa es el conjunto de imágenes. ¿Por qué les digo que esta información es valiosa? Porque miren ustedes, nosotros estamos acostumbrados a que si yo les digo la función escalar f de r en r de x en x cuadrado, ustedes a la gráfica de f le dibujan en x y en f de x. Entonces dicen, cuando x vale 0, la imagen es 0. Cuando x vale 1, la imagen vale 1. Cuando x vale 2, la imagen vale 4. Y lo mismo por acá y lo mismo. Y dibujan algo así. Entonces miren ustedes aquí, cuando ustedes hacen la gráfica de una función escalar, lo que ustedes están dibujando realmente son los pares ordenados. Preimagen con imagen. Entonces ustedes dibujan, aquí están dibujando el -1 y su imagen que es el 1. Acá están dibujando el -2 y su imagen que es el 4. Entonces miren ustedes que en funciones escalares la gráfica está formada por pares ordenados de imagen y preimagen. O bueno, si quieren en orden preimagen e imagen. 2, que es la preimagen, con el 4, que es la imagen. -1, que es la preimagen, con el 1, que es la imagen. X imagen con f de x. Entonces, acá, la gráfica de alfa solo tiene imágenes, miren ustedes. Entonces, al conjunto imágenes de alfa le vamos a llamar justamente la gráfica de alfa. Entonces, ahí ya tenemos un adelanto. La preimagen no entra en la gráfica, ¿sí? Entonces, ya podrían por ahí ir puntualizando eso, ¿no es cierto? La preimagen, a diferencia de las funciones escalares, la preimagen no entra en la gráfica. Y hagamos algo sencillo. Vamos a ver. Dibujemos alfa como ejemplo, alfa de R en R2, desde T hasta, bueno, no cojamos R, ¿no? Porque ¿cómo voy a dibujar en R? Muy grande. Cojamos de 0 a 2. En R2 y cojamos T y como imagen cojamos T cuadrado y T al cubo. ¿Ya? Entonces voy a pasar a dibujar esto y miren cómo lo vamos a hacer. Voy a decir, bueno, a las preimágenes, como no entran en la gráfica, les voy a dibujar a un lado. Pero ¿qué sentido tiene dibujar de 0 al 2? Bueno, cada punto del dominio le voy a hacer pasar por alfa. Y al otro lado voy a obtener un gráfico en R2. Y bueno, no importa. Listo. Entonces, la gráfica de alfa va a estar acá.
porque ya ven que la gráfica es el conjunto de imágenes. Entonces, miren, acá tengo las preimágenes o el dominio y acá voy a tener las imágenes en R2. Entonces, esto va, miren, desde un intervalo I, que es el intervalo 0,2, vamos a irnos hasta R2. Y aquí tienen la primera componente, acá tienen la segunda componente. Es decir, a esta le podría llamar la componente X y a esta la componente Y, para no perdernos, ¿no? Entonces, esta es la primera componente y acá voy a poner la segunda componente. Listo. Vamos viendo entonces. Si tuviera el 0, al pasarle por alfa, ¿qué me quedaría? 0, 0. Al tener no cojamos de 0 a 2, cojamos de 0 a 8. ¿Ya? Entonces de 0 a 8. Al tener el 1, y le pasan ustedes por alfa, les va a quedar 1 al cuadrado y 1 al cubo, que sería 1, 1. Si tuvieran el 2, y le pasan por alfa, les va a quedar 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8. Entonces, ya vamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 8. Y después les va a quedar por acá y les va a quedar por acá y no sé si les va a quedar algo así. Y esta es la gráfica, porque aquí tengo una imagen, acá tengo otra imagen y aquí todos estos puntitos y todos estos puntitos juntos que forman justamente la gráfica de alfa. Entonces aquí tengo, miren, alfa de 0, por acá tendré alfa de 1, por acá tengo alfa de 3, por acá tengo alfa de 8, por acá tengo, no, bueno, ya 8 ya no, 7, qué sé yo, por acá alfa de 8. Entonces todos estos puntitos que son imágenes juntos forman la gráfica de alfa. En este caso, noten que alfa es continua. ¿Por qué digo que alfa es continua? Porque sus componentes son continuas. Entonces, noten que alfa es continua. Entonces, su gráfica es una curva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, por favor, vamos notando la diferencia, ¿no es cierto? Mientras acá, en funciones de escalares, dibujamos preimagen e imagen como par ordenado, acá para las trayectorias solo dibujamos las imágenes, ¿ya? Entonces, ¿dónde podemos dibujar las imágenes? O podríamos dibujarlas también en R3, pero R4 ya no. Es por eso que en esta sección de gráficas solo voy a trabajar con R2 y R3. Vamos a GeoGebra y veamos cómo nos dibuja esto GeoGebra. Entonces, miren, yo voy a coger una variable, le voy a llamar T. No. Le voy a llamar a la variable C. Cambiemos el nombre. Y le voy a cambiar, miren, primero de nombre le voy a cambiar a T. Y le voy a hacer variar de 0 a 8 como le habíamos hecho variar al otro. El incremento podemos hacerle de 0.3, se me ocurre. Listo. Ahora voy a formar el par ordenado t al cuadrado con el par ordenado, con la otra componente t al cubo. Entonces, miren ustedes, cada vez que yo le voy dando un valor a t, me va apareciendo un nuevo puntito, ¿cierto? Y aquí tendré que hacer así, si quiero, porque os voy a llegar a t a 8 al cubo, es decir, 343, creo que no sé, pero bueno. Voy a llegar hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es 400 más? ¿Ya? 512 creo que es entonces. El deslizador, hagamos el incremento de 0,2. Pero así no va a llegar. Sí, 512, ya. Entonces, bueno, vamos a dibujar una parte. Entonces, miren, cada vez que el valor de t va cambiando, el par ordenado va cambiando. Lo mismo que acá hicimos, ¿no es cierto? Miren, le fui dando valor a t, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Cada vez que le doy un valor a t, va cambiando, voy obteniendo un nuevo puntito. Entonces, le doy un valor a t y voy obteniendo. Vamos a hacer que este puntito deje rastro. Entonces, propiedades.
Dejemos que deje rastro y cojamos un color rojo, por ejemplo, ya. Entonces, miren, ustedes le van dando valores y van obteniendo hasta el infinito, ¿no? Que es similar a lo que ya vimos, que si ustedes se van hacia acá, ya, eso es lo que ustedes obtienen. ¿Listo? Entonces, miren, todas estas son imágenes. La una será imagen del 0, por ejemplo. Después le muevo y tengo la imagen del 1.6. Por acá tengo la imagen del 4.2. Por acá la imagen del 6.4. Y así sucesivamente. Todos estos puntitos son imágenes. Son imágenes, ¿sí? Ahora, aquí podemos nosotros utilizar un comando, ¿sí? Que les sugiero que aprendan, que es el comando curva. En el comando curva lo que vamos a hacer es ingresar la trayectoria. Cuando digo trayectoria, ¿a qué me refiero? Me refiero al dominio, me refiero al recorrido, me refiero a la ley de asignación. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las componentes de mi trayectoria? T cuadrado y T cubo. Esas son las componentes de mi trayectoria. ¿Cuál es la variable? La variable es T. Entonces, miren, curva. Primera componente, segunda componente. ¿Cuál es la variable T? ¿De dónde a dónde quiero hacerle variar a la variable T? Desde 0 hasta 8. Miren ustedes, lo que obtienen es justamente el gráfico de la gráfica de la trayectoria. ¿Sí? Miren, primera componente T cuadrado, segunda componente T cuadrado. Y finalmente a T le hago variar entre 0 y 8. Entonces ahí tienen ustedes la curva, que acá con el punto rojo nos ayudamos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ustedes noten que esa curva azul, o esa gráfica azul, no es más que un conjunto de puntos. ¿Alguna pregunta, chicos? Similar a lo que ya hicimos con la recta, ¿no es cierto? Listo. Copiemos esto. Y también similar al gráfico que nosotros decimos aquí en verde, ¿no? Claro que el nuestro está mejor, pero bueno. Ya, entonces, en este caso, como la gráfica de alfa resulta que es continua, que sería la línea azul, ¿no es cierto? Resulta que es continua, entonces a la gráfica de alfa le vamos a llamar curva. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Profe, la única condición para que sea curva es que sea continua, ¿verdad? Que sea continua, exactamente. Si tú coges y dibujas, por ejemplo, lo siguiente. Se me ocurre curva x, 1 sobre x, x, 10. Esta ya no sería una curva, ¿sí? Porque mira, no es continua. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que es continua? Puedo ver en el gráfico y evidentemente no es continuo. O puedo ver en la trayectoria. Por ejemplo, tiene la trayectoria una de las componentes, mira que es 1 sobre u. Y u en 0 no es continua. Entonces, automáticamente, si una componente no es continua, entonces la trayectoria no es continua. Entonces, esta trayectoria u, 1 sobre u, no es continua. No sé si estamos de acuerdo. Sí, profe, solo tenía curiosidad que si es que esa era la única condición. Esta es la única condición. Entonces, para acabar la clase, que ya nos tomamos tiempo en otras cosas, pero bueno, ya con las otras clases nos vamos igualando. Quiero hacer algunas caracterizaciones de esto, ¿sí? Definir algunas cosas y hacerles notar. Pero hasta ahí lo que tiene que ver con la gráfica, ¿no es cierto? La gráfica es primero,
Entendamos qué es el conjunto de imágenes. El conjunto de imágenes es justamente eso, ¿no es cierto? No puedo decir mucho más sobre el conjunto de imágenes. Cuando nosotros le vamos dibujando al conjunto de imágenes, el conjunto de imágenes junto, ¿no es cierto? Esos puntitos juntos, como aquí los puntitos rojos o acá los puntitos verdes, juntos van formando la gráfica. Y resulta que si estos puntitos juntos forman una gráfica continua, entonces esa gráfica se puede llamar curva. Entonces, voy a escribir aquí algunas cosas que sí quiero que ustedes las tengan súper presentes. Primero, cuando yo diga trayectoria, me refiero a una función, ¿sí? Me refiero a una función de la forma alfa desde i hasta Rn. Entonces, cuidado con pensar que esta línea azul, que bueno, esta línea azul, cuidado pensar que esta línea azul es la trayectoria. No, cuando yo diga trayectoria, ustedes tienen que pensar en esto. Ah, ya, trayectoria. La trayectoria tiene un nombre, alfa, tiene un dominio, tiene un recorrido, tiene una variable, tiene una asignación. Todo eso tiene una trayectoria. Entonces, cuidado con que yo diga trayectoria y ustedes piensen en esta línea azul. Cuidado con que me digan, profe, la trayectoria está chueca. No, chicos, la trayectoria no puede estar chueca porque la trayectoria es esto de acá. ¿Ya? Después, vamos a ver, después tenemos lo que es la gráfica. Entonces, es el conjunto de imágenes de alfa. Pues ahora sí, si quieren, pueden decir, profe, esa gráfica le salió chueco. Ya, ahí sí podemos estar de acuerdo. Entonces, ahí sí, cuando diga gráfica, pensamos en el dibujito, ¿no es cierto? Ya. Y finalmente tenemos curva. Y en este caso vamos a decir si la gráfica es continua o la función, cualquiera de las dos. Si la gráfica es continua, se llama curva. Listo. Entonces miren que las tres cosas están relacionadas, pero no son la misma. Por ejemplo, acá, esta es una gráfica, sí. Esto es una curva, no. Si yo cambiaría el dominio y le pondría, qué sé yo, desde 0 hasta 10. Ahora sí, esta sí es una curva. ¿Sí? Porque esta sí es continua. Bueno, aquí GeoGebra le cierra, ¿no? En el 0, sin problema, aunque esta función no está definida en el 0. Entonces el 0 debería estar abierto. Pero bueno, esta sí es una curva porque esta gráfica es continua. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos diferenciando entre estas tres cosas. Ahora, y para mí, una de las cosas más importantes, ya nos quedan 10 minutos, con esto voy a terminar. Sin embargo, para mí es lo más importante. Y voy a repetir un poquito algunas cosas. Miren ustedes que cuando tenemos alfa, que le habíamos hecho variar desde 0 hasta 8, hasta R2, desde t hasta t cuadrado, t al cubo, y nosotros dibujamos, graficamos esta trayectoria. Cada vez que le hicimos variar a este t, nos fue saliendo un nuevo puntito. ¿Sí? Entonces aquí, a t, le llamamos parámetro. Igualito que en la recta, ¿se acuerdan que yo en la recta les decía, miren, cada vez que le dan un valor a alfa, nos va saliendo un nuevo puntito de la recta. Entonces, a este t le llamamos parámetro. Y a alfa le llamamos parametrización de la curva.
más o menos como decir las ecuaciones paramétricas. Solamente que miren, aquí las ecuaciones paramétricas están juntas. Porque yo también podría escribir, miren, quiero que me dibujen los pares ordenados donde x esté y donde y esté al cubo. Ah, miren, entonces aquí tienen una ecuación paramétrica, dos ecuaciones paramétricas. Pero en este caso, las ecuaciones paramétricas están juntas en un solo par ordenado, entonces todo esto se llama parametrización. No sé si tienen alguna pregunta con eso, chicos. Fácil, ¿no es cierto? Sí, igualito que en la recta. ¿Por qué les llamábamos parámetro? Porque es el parámetro t el que al ir cambiando entre 0 y 8 nos va dando todos estos puntitos. Y alfa se llama parametrización. Que podríamos decir, miren, estas dos de aquí son las ecuaciones paramétricas. Sí, pero estas dos no están en forma de ecuaciones. Entonces, como no están en forma de ecuaciones, no les llamamos ecuaciones paramétricas, pero parametrización. ¿Qué más? Podemos decir, miren, que la curva, esta es una curva, ¿no es cierto? Podemos decir que esta es una curva por alfa. Es decir, ¿cómo se va describiendo esta curva? ¿Cómo se va dibujando esta curva? Se va dibujando gracias a alfa, es decir, gracias a su dominio, gracias a su variable, gracias a sus parametrizaciones. Es decir, es alfa el que nos permite ir dibujando esta curva. Si alfa fuera diferente, la curva fuera diferente. Si no existiera alfa, no existiera la curva. Entonces, la curva está descrita por alfa. O podríamos decir, alfa describe la curva, ¿sí? O alfa es una parametrización de la curva. Entonces vamos familiarizándonos con todo esto. Con esto ya terminamos. Entonces, miren, ¿no es cierto? La gráfica es un conjunto de imágenes. A diferencia de las funciones escalares, donde la gráfica es un par ordenado de preimagen-imagen, acá no. Acá en las trayectorias la gráfica es solamente el conjunto de imágenes. Cuando yo tengo una trayectoria, cada vez que le voy dando un valor a t, me va saliendo un par ordenado. Si lo hiciera en R3 sería una tripleta ordenada, ¿no? Entonces, cada vez me va saliendo un par ordenado, que es una imagen. Estas imágenes juntas forman la gráfica. Si es continua, se llama curva. Entonces, aquí es interesante ver que esto podría ser... Y miren cómo nos presenta, de hecho, GeoGebra. Cuando yo pongo curva u, 1 sobre u, GeoGebra nos saca, miren, las ecuaciones paramétricas. De hecho, esto debe estar acá arriba. Miren ustedes que GeoGebra sí saca las ecuaciones paramétricas, miren. X esté cuadrado, Y esté al cubo. Entonces, miren, aquí están las ecuaciones paramétricas. Pero como normalmente nosotros no les escribimos como ecuaciones paramétricas, sino como una trayectoria, esta trayectoria pasa a llamarse parametrización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Por ejemplo, la recta que pasa por el punto 1, 2, 3 en direcciones 1, 0, 1. ¿Sí? De aquí yo puedo sacar las ecuaciones paramétricas, que sería x y z, 1, 2, 3, más, en lugar de alfa voy a utilizar t. Entonces, más t, más 0t, más t, donde t es elemento de los reales. Miren ustedes que si yo en lugar de escribir la curva con sus, la recta con sus ecuaciones paramétricas, le escribo como alfa desde R. ¿Quién es el parámetro? El parámetro es t. ¿A dónde voy a parar? A R3. ¿Cuál es la primera? 1 más t, 2 y 3 más t. Miren, ahí tengo una parametrización de esta recta. Y dibujemos esa parametrización. Entonces digo, curva. ¿Cuál era el primero? 1 más t, coma.
El segundo era solo 2. El tercero, 3 más t. El parámetro t. ¿De dónde a dónde? No le puedo decir a GeoGebra infinito porque se va a pasar buscando el infinito todo el día. Entonces, cojamos algo medio suficiente, menos 10 a 10. Miren ustedes que justamente lo que se nos dibuja es la recta. Y para más señas, miren ustedes que esta recta pasa por el punto 1, 2, 3. Es ese, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? ¿Ya? Esto de aquí es una recta. Es una gráfica. Y como es continua, es una curva. ¿Ya? Esto de aquí, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí es una recta. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? Estas de aquí son ecuaciones paramétricas. ¿Y esto de acá qué es? Esto es una parametrización. ¿Y qué es esto de acá? Eso es un esto de aquí es un parámetro. Miren que cada vez que t va variando, me va describiendo la curva. Entonces, aquí podríamos decir que esta es una curva descrita por alfa. O que alfa describe la recta o la curva. ¿Ya? O que alfa es una parametrización de la recta. Entonces, alfa es una parametrización. Y como ustedes me oyen decir, digo una. Ya podrán anticiparse ustedes a que no solamente la parametrización es única. Hay varias parametrizaciones de la misma curva. Por ejemplo, esta recta, ya les indicamos, ¿no es cierto? Esta recta podría ser, ¿por cuántos puntos pasa una recta? Infinitos. ¿Cuántas direcciones tiene una recta? Infinitas. Es decir, que si ustedes a la recta, en vez de decir que pasa por el punto 1, 2, 3, le hacen pasar por el punto 2, 2, 4, por ejemplo, y en dirección 202, por ejemplo, sería la misma recta. Y si le parametrizan, le saldría otra parametrización. Pero el rato de los ratos se les dibujaría la misma recta. Entonces, ya vamos a ver eso en la siguiente clase. No nos desesperemos, pero hay más de una parametrización para una misma curva. Ya, chicos, quedemos ahí. Cualquier cosa estamos conversando, sí. Yo les agradezco por su tiempo, que tengan una buena tarde y nos estamos hablando, sí. Ya, chicos. Gracias, buen provecho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, Gracias, chicos, que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao.